Bueno, estaba diciendo, vamos a resolver los problemas que teníamos aquí entre manos estos días. Entonces, en primer lugar, el problema 1.40 del Taylor, del cual me enamoré al leerlo, me parecía original. ¿De acuerdo? Entonces se trata de tiro parabólico clásico. Clásico, es decir, simplemente bajo la acción de la gravedad, sin rozamiento con el aire. Con el aire sobre suelo horizontal. Entonces tenemos aquí, lanzamos desde el origen de coordenadas, ¿sí? Eje X, gravedad, el origen, suelo, piti. Bien, trayectoria, a mano. ¿De acuerdo? Entonces, naturalmente, para una velocidad vamos a quitarle el 0. Para una velocidad v, lanzamos desde el origen de coordenadas con un ángulo sobre la horizontal θ, sobre el suelo. Entonces sigue una trayectoria parabólica clásica, ¿no? Lo que nos dicen en ese enunciado, si recordáis, es que para un intervalo de ángulos de lanzamiento desde 0 hasta un determinado valor, la distancia desde cualquier punto de la trayectoria donde se encuentre el cuerpo, por ejemplo, desde aquí hasta el origen de coordenadas, hasta donde lo hemos lanzado, esa distancia d es siempre creciente. Ángulos desde un ángulo desde 0 hasta un determinado ángulo límite es creciente. D siempre crece según va pasando el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, que va por aquí, habrá una distancia, va por aquí, la distancia siempre es creciente, la distancia medida, digamos, como estoy definiéndola, como nos dice el enunciado. ¿Está eso claro? Por eso lo digo. Pero resulta que a partir de este cierto ángulo, que es lo que nos pide determinar, lo que va a ocurrir es que, vamos a pintar otra trayectoria, pues, un poco más vertical, por ejemplo, desde ese estilo, ¿no? Digamos, el caso crítico sería lanzárselo totalmente vertical, ahí uno ve claramente que se va alejando, la distancia va creciendo, pero llega un momento, en el punto de más altura, donde te va a volver a caer encima de la cabeza, es decir, que decrece. Uno ve que hay un caso de esos, el otro está al otro extremo, es decir, que entre medias, ¿dónde está entre medias? Ese es el asunto que tenemos nosotros aquí entre manos. ¿De acuerdo? Muy bien, y nos piden determinar ese ángulo para el cual va a llegar en algún instante en su trayectoria a empezar a decrecer la distancia, lo que no quiere decir que no vuelva a crecer otra vez. O sea, lo que está diciendo el enunciado, si lo leéis detenidamente, es que en algún instante, en la trayectoria, para algún punto, empezará a decrecer la distancia, esta d, pero eso no te dice nada el enunciado que no vuelva a crecer otra vez. O sea, que no es decreciente a partir de ese momento. ¿De acuerdo? Eso, ver es creer. ¿De acuerdo? Pero yo estoy simplemente diciendo, leyendo de memoria lo que nos dice el enunciado. ¿Está eso claro? Vale. Muy bien, pues vamos a ver, necesitamos naturalmente esta D. Es simplemente tomando aquí el origen de coordenadas, si es el vector de posición este R, pues naturalmente esto corresponde a módulo de R. Y esto naturalmente
depende del tiempo, como R, el vector de posición, depende del tiempo x de t y de t. Vale, pues vamos a ver, necesitamos trabajar con esto. ¿Entendido? Vamos a ver cuál es esa, voy a utilizar la letra R, que lo mismo que en el enunciado. ¿Cuánto vale R? Vamos a expresar lo primero, expresar R en función del tiempo. Para ello, pues podríamos integrar ecuación del movimiento al caída libre, ahí os dije, ningún problema, utilizad la cabeza, la memoria, que os lo sabéis muy bien, y podemos ya, digamos, dar el resultado de cómo son x de t e y de t. ¿De acuerdo? De todas maneras, no se tarda nada en integrar este problema, un movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuánto nos da x de t? Voy a otra pantalla. Entonces, x de t a lo largo del eje x, puesto de la manera, ¿no? Suelo horizontal, perpendicular a g, ¿cómo es el movimiento? Uniforme, ¿no? ¿De acuerdo? Sería x sub 0, que es 0, por la velocidad v, ¿no? Por el coseno de θ, ¿no? Por el tiempo. Simplemente. Y luego tendríamos y de t, otra vez y sub 0, la componente v seno de θ por el tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Ningún problema con esto, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, y ahora, pues entonces tendríamos R, naturalmente, tendríamos x cuadrado, depende del tiempo, que de esto va a depender del tiempo, más y, que depende del tiempo, todo ello al cuadrado. ¿De acuerdo? Es decir, que tendríamos aquí, pues, la raíz cuadrada de v cuadrado coseno cuadrado de θ por el t al cuadrado, más v seno de θ tiempo menos un medio de g tiempo al cuadrado al cuadrado. ¿Entendido? O sea, ahí tenemos RT. Y como se trata de un problema, naturalmente, en el cual tenemos, ¿no? Nos está diciendo, va a empezar a decrecer. Significa que vamos a tener que buscar precisamente esos puntos críticos. Máximos, mínimos, puntos de inflexión. Fijaos que si uno está pensando que siempre, o sea, está abriendo el ángulo y crece siempre, ¿habrá un ángulo que creéis que pasará para ese ángulo crítico cuando busquemos esas situaciones matemáticamente límite? ¿Corresponderá a un? No. La derivada va a ser elevada a la c. Sí, evidente. Eso es lo que vamos a buscar, pero eso, ¿no? Puede tener tres significados: matemático máximo, mínimo o punto de inflexión. ¿Y cuál creéis físicamente que corresponderá? Físicamente, o sea, justo para ese ángulo, para el ángulo, ese θ límite que... para el punto de inflexión. Fijaos, uno dice, justo está siempre creciendo, justo para ese ángulo llegará un momento en que se lo va a pensar en algún instante de tiempo, pero luego va a seguir creciendo. Porque para uno mayor sí que va a decrecer. Es decir, que estamos entre la situación creciente y decreciente. Y entre medias, de alguna manera, tiene que haber continuidad entre todas las situaciones. No queda más remedio que el punto de inflexión. Pero eso, digamos, porque hay que ir pensando en el problema. ¿De acuerdo? Si uno... Estoy intentando, según lo vamos a hacer, esto me lo puedo haber ahorrado así. Ahora mismo ya me estoy arrepintiendo, iba a decir, pero no. Es ir pensando en lo que vamos a hacer. Y te estoy diciendo, desde 0 hasta ese ángulo, la distancia va a ir creciendo en el tiempo a lo largo de la trayectoria. ¿De acuerdo? Pero a partir de ese ángulo habrá, para todos esos ángulos, habrá algún instante, cuidado, para cada ángulo a lo mejor es un instante diferente, que entonces empiece a decrecer en algún instante. Quizás posteriormente habrá otro instante para el cual vuelva a crecer, no lo sé. Pero desde luego habrá un instante en el cual empezará a decrecer. O sea que antes es creciente siempre y después va a haber una situación en la cual tengamos decrecimiento.
Y entre medias, entre ese intervalo de ángulos y ese intervalo de ángulos, tenemos el ángulo θ límite este. Claro, uno dice, pegar el salto de que pase de creciente a decreciente, posiblemente uno sospecha, posiblemente, luego lo vemos, posiblemente signifique que eso sea un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Pero bueno, es una suposición. Probablemente, voy a poner probablemente, sea un punto de inflexión. Por la razón que estoy intentando dar, pero eso también lo podríamos ver, ¿de acuerdo? O lo vamos a ver, mejor dicho. Pero para resolverlo ya digo que uno no necesitaría hacer estas disquisiciones. Vale, de acuerdo. Pero sí lo que es necesario, lo que tiene que pasar es esto. Eso es lo que tenemos que imponer. O sea que la solución la vamos a encontrar imponiendo esto. Imponiendo. Y a ver qué pasa. Iba a decir. ¿De acuerdo? Bueno, R ya habéis visto que lo tenemos aquí ahora. Pero realmente y ahí sí que me fijé con cierto interés. Es decir, es lo más cómodo utilizar R. El enunciado os dice, tómate R cuadrado, que siempre será más sencillo. ¿Y por qué? O sea, si R es creciente, R cuadrado es el comportamiento de R y R cuadrado es el mismo. Demostración matemática, chupada. ¿No? Regla de la cadena. Es decir, que si imponemos que esto sea 0, es equivalente que imponer que la derivada de R al cuadrado, de la distancia al cuadrado, con respecto al tiempo, sea también 0. Por supuesto, hombre, claro. Evidente. Uno no necesita las matemáticas, pero si las quiere, las tiene aquí. ¿De acuerdo? Y como veis, es más cómodo. Bueno, luego si utiliza R, se daría cuenta de que, rápidamente, de que lo que necesitas es el numerador y no el denominador, al derivar, que es precisamente lo que nos está ocurriendo con R al cuadrado. Pero, ¿por qué me fijé un poco en ese pequeño detalle? ¿Quién trabajaba con R y quién con R al cuadrado? Porque lo decía el enunciado. Y eso es un pequeño detalle importante de decir. Les dije, el 1,40 está bastante bien. Habría personas que se lo leyeron y no tenían, por la razón que fuese, pues no lo supieron resolver, pero leyeron el enunciado. Y ahí lo ponía bien claro. Ayuda, utiliza R cuadrado y no R. Entonces, esa es una diferencia, ya rápidamente dices, de todos estos, ¿quién leyó el enunciado y quién no leyó el enunciado? Así de sencillo. ¿Habéis visto qué rápido? ¿Lo entendéis? Es muy sencillo. Nunca os fíes de mí. Bueno. Entonces, trabajamos con R al cuadrado. O sea, maximizar, minimizar, hallar los máximos, mínimos y puntos de inflexión va a ser lo mismo para R al cuadrado que para R. Entonces tenemos la función R al cuadrado, que depende del tiempo, que entonces teníamos, otra vez, la repito, V0 cuadrado, coseno cuadrado de θ, por el tiempo al cuadrado, y ahora vamos a hacerlo ya de memoria, lo otro teníamos paréntesis, teníamos V0 cuadrado, seno cuadrado de θ, t al cuadrado, más un cuarto, que era un medio, de g al cuadrado, t a la cuarta, menos 2 veces el primero por el segundo, un medio por 2, se liquidan uno al otro, y nos queda entonces V0 seno de θ, g, t al cubo. Vamos como veis aquí tengo el coseno cuadrado a simplificar la expresión, entonces tendríamos aquí V0 cuadrado, t al cuadrado, vamos a poner un poco de orden aquí, empezamos por el orden 2, por el 3 tendríamos V0 seno de θ, g, t al cubo, más un cuarto de g al cuadrado,
por t a la cuarta. ¿Entendido? ¿De acuerdo? Ningún problema, ¿no? Y ahora lo pongo así entre paréntesis para que no creáis, ahí no haya duda. Es la derivada de toda esta función de r al cuadrado con respecto al tiempo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues un 2, v0 cuadrado, t menos, tenemos 3, ¿no? v0 seno de tita, g, por el tiempo al cuadrado, ¿no? Más un cuarto con 4 se nos va, entonces nos quedaría g cuadrado, ¿no? T al cubo, si no me equivoco, tendríamos esa expresión. Sacamos factor común t. ¿No? ¿Entendido? Bien sencillo, mano. Igual a 0. Es lo que estamos buscando, ¿no? Esas situaciones. Soluciones. Ya veis que una... voy a borrar aquí arriba, si queréis. No. Hombre, yo creo que llegáis a mano a hacerlo... Si me meto la pata, me ayudáis, pero vamos, no creo. Creo que ya, hombre, con todo las veces que hemos... Vamos allá. Entonces tenemos esto. Es decir, soluciones posibles. Tendríamos una t igual a 0, inmediata, claro. O sea que es en el origen de coordenadas. Esa no nos va a dar ninguna información. ¿De acuerdo? Es decir, eso se cumple además para todos, independiente de tita. Independiente de tita, t igual a 0. Eso significa que si yo hago la derivada segunda de r al cuadrado, o de r, y la evalúo en t igual a 0, ¿qué me va a dar? ¿Qué signo me va a dar? ¿Más, menos o 0? Repito, ¿qué suponéis? Otra vez físicamente. Esta es la primera. T igual a 0 es una solución para todos los ángulos. Y ahora digo, si yo hago la derivada segunda y evalúo en esta solución en t igual a 0, ¿qué creéis que signo me va a dar? ¿Más, menos o 0? Otro 0. Es decir, ¿qué creéis que va a ser un máximo, un mínimo o un punto de inflexión? Si es mínimo, es más. Si es máximo, es menos. Y si es punto de inflexión y tenemos mala suerte, 0. ¿Cuál queréis? ¿Creéis que la distancia, que es un máximo, si la distancia ahí es 0 y la función es positiva, no puede ser negativa? Por lo tanto, eso tiene que ser un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto que nos va a salir un que va a ser positivo. La derivada segunda, por supuesto. Bueno, lo del por supuesto alguno diría, oye, a lo mejor es un punto de inflexión así raro. Ahí se lo puedo, hombre, digamos, eso se lo tomaría decir, bueno, ya lo veríamos, tendrías que hacerlo. Pero como mínimo tendríamos ya que excluir que eso fuese un máximo. ¿Estamos de acuerdo? Físicamente. Porque justo en t igual a 0 te encuentras en el punto de lanzamiento, la distancia es 0. A partir de ese punto en algún momento tiene que crecer. ¿Vale? Por supuesto, vale. Bueno, o sea que esta, nada de nada, pero la otra es la que nos va a gustar y mucho. La otra. La otra u otras. Lo digo porque, claro, lo que tenemos aquí es imponer todo esto que sea, y esto es una ecuación de segundo grado, por lo tanto, tenemos dos soluciones. Soluciones distintas en general.
Es decir, que tendremos que imponer esa solución, 2v0 al cuadrado menos 3v0 seno de tita g, perdón. El gs también, cuando lo hacía a mano, siempre se me escapaba. El g por el t. Igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo? Y ahora, pues nada, estábamos ahí. Vamos a ver quién lo cumple. T igual a menos b, o sea, 3v0 seno de tita por g más menos raíz cuadrada. ¡Wow! Raíz cuadrada más mala. Raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, tenemos 9v0 al cuadrado seno cuadrado de tita g al cuadrado. Menos 4 veces a, bueno, porque es, ¿no? A x cuadrado más bx más c, o sea que estoy diciendo así lo que nos han, ahí en el Guantánamo ese de matemáticas, ¿no? Que nos encerraron desde pequeñitos, iba a decir, que no me lo tomen a mal los de matemáticas, entonces uno le sale eso, ¿no? Lo de ax cuadrado más bx más c igual a 0. Vale, entonces estaba con esto, menos 4 veces a, y a es g cuadrado, 4 veces a g cuadrado por c, que es 2v0, o sea, un 8, ¿no? Un 8 v0 al cuadrado, dividido por 2a. ¿Entendido? Bueno, aquí uno, digamos, ¿cuál sería lo normal, lo lógico, lo esperable por una persona así, digamos, que está lo ha ido viendo? ¿Qué creéis que sería el siguiente paso esperable? Ahí tenemos dos en general, ¿no? ¿Sí? ¿Dónde? Ahora lo he borrado y ya ni me acuerdo. Teníamos la ecuación de segundo, pero si no la pongo otra vez, me equivoco. A ver, mayoría, ¿me he equivocado o no? Vale, si no, no pasa nada. Si no, entonces ahí, en el modo de buscar las unidades y dimensiones de los términos, tienen que coincidir. ¿De acuerdo? Eso es importante, para ver si uno ha metido la pata ahora. Bueno, ¿cuál sería el paso siguiente? Lógico, en la forma de proceder. ¿Qué creéis? Que me lo voy a saltar, pero vamos, iba a decir, si uno lo piensa un poquitín, si uno lo va a pensar un poquitín, ya veréis cómo nos saltamos, pero vamos, genial eso. Teníamos, pero también sale, quiero decir. ¿Qué es lo que tendríamos que cogernos? Hacer la derivada segunda de r al cuadrado con respecto al tiempo 2 veces y evaluar. ¿Es necesario esto? No, por supuesto que no va a ser necesario. Ver, porque una corresponderá probablemente, a ver si es es un máximo, un mínimo, ¿de acuerdo? Fijaos que andamos buscando el máximo. Ya hemos pensado decir, eso va a ser un punto de inflexión, por ahí van los tiros, ¿de acuerdo? Pero uno tendría que hacer esto y mirar el signo correspondiente. Pero ¿por qué nos lo podemos ya saltar y pensar un poquitín? ¿Qué creéis? ¿Cuál va a ser la condición que se va a cumplir? Fijaos que tenemos aquí, esto es, P tiene que ser positivo y real, por supuesto. Y real, que para eso estamos en la realidad. Bueno, esto no me da ningún problema, 3v0 seno de tita g, el denominador no me da más menos. Aquí es donde ya empieza la cosa a ponerse interesante. Y decir, ostras, como sea esto mayor que esto, entonces vamos mal dados. Amigo, claro. Y si esto es igual a esto, resulta que solo hay una solución. Y es eso precisamente, a ver si lo entendéis. Fijaos ahí, esa va a ser la situación correspondiente al tita límite. Cuando, naturalmente, solo tengamos una solución, esa solución va a ser un punto de inflexión y va a ser, fijaos, como duplicado. No hay dos soluciones, sino solo una. Corresponde
a la situación 9v0 cuadrado seno cuadrado de tita g cuadrado menos 8g cuadrado v0 al cuadrado tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Tenemos dos soluciones ahí, ¿no? Entonces, uno podría ahora hacer la derivada segunda, cogerse una, fijaos, ostras, meter todo eso en lo otro, menudo tocho que me va a salir, efectivamente. ¿De acuerdo? Y entonces ver el signo. Adelanto, va a ser para uno positivo y para otro negativo, o sea, para uno positivo y el otro negativo vamos a tener un máximo y un mínimo. ¿De acuerdo? Eso lo vais a ver dentro de un momento. Salvo que sea la misma solución, que sea todo esto igual a 0. ¿De acuerdo? En ese caso, justo tendríamos 3v0 seno de tita g, 2g cuadrado. En ese caso, la derivada segunda va a ser 0. ¿De acuerdo? Y ahora uno piensa y dice, ¿para qué voy a hacer la derivada segunda? Si tengo que esto tiene que ser positivo y real. Es decir, que esto es imposible. Esto, 8g cuadrado, v0 al cuadrado, no puede, tiene que ser menor siempre, menor o igual que 9v0 al cuadrado seno cuadrado de tita por g al cuadrado. Siempre. Porque t tiene que ser real. ¿De acuerdo? Y claro, digamos, y t, porque uno dice, vale, ya tienes que ser real. O sea que la condición, si os dais cuenta, la condición por narices es que se cumpla esto. Y ahora uno dice, ¿tiene que ser positivo? Bueno, 3v0 seno de tita g, esto es justo el cuadrado de esto, al cuadrado. Le estoy quitando un poco a esto, es decir, que este número será un poco menor que este. Le estoy sumando algo, eso va a ser positivo, o quitándole algo que va a ser menor, también positivo. Estupendo, genial. Las dos soluciones. ¿De acuerdo? Pero uno está viendo que justo la situación crítica es precisamente cuando esto se va a cumplir, el igual a 0. El igual no a 0, igual un término al otro. El 8g cuadrado, v cuadrado, v sub 0 al cuadrado. ¿De acuerdo? Si no os fiáis, tenéis que hacer la derivada segunda. Pero pensadlo un segundo. O sea, es mirar esto y decir, t tiene que ser real y positivo, por lo tanto, este término tiene que ser siempre menor, como mucho igual. Y esa va a ser, fijaos, cuando uno dice menor siempre o igual. O sea, esa es justo, uno dice, justo es esa la situación crítica, límite en nuestro problema. Bien, es decir, que imponemos esto. ¿Y qué es lo que tenemos por el g cuadrado? O sea, 9v sub 0 al cuadrado, o sea que tenemos v sub 0 al cuadrado, v sub 0 al cuadrado, ¿no? G cuadrado, ¿no? Tenemos que seno cuadrado de tita es igual a 8 novenos. 8 novenos. Liquidado el problema. Que sale, si hacéis eso, del orden de 70,5 grados. Aquí está. 70,5 y lo vais a ver ahora en el archivo de matemática. ¿Vale? O sea que, digamos, las cuentas son muy sencillas. Cuando uno ve este problema se asusta, porque dice, ¡puf! Madre mía, la de Gs que voy a tener que poner y titas y no sé qué. Es muy sencillo. Bien, pensad, por supuesto me mandáis las dudas que